貸してあげる。早く目が落ちちゃう。 Hay algo diferente en las protagonistas de Hayao Miyazaki. No son heroínas invencibles, no están definidas por el romance. Y aún así, personajes como Mei, Kiki o Náusica siguen conectando con millones de personas décadas después. Tal vez porque nunca fueron simplemente personajes, sino una forma distinta de imaginar qué significa crecer y seguir siendo humano. Para entender por qué las protagonistas de Miyazaki son tan distintas, primero hay que entender el país en el que surgieron. Hayao Miyazaki nació en 1941, creció durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y experimentó directamente el trauma del conflicto. 基本的に子どもたちにこの世は生きるに値するんだっていうことを伝えるのが自分たちの仕事の根幹になければいけないっていうふうに思ってきました。 Su familia estaba relacionada con Miyazaki Airplane, una empresa que fabricaba componentes para aviones militares japoneses. Esto generaría una contradicción que atravesaría gran parte de su obra. Por un lado, una fascinación enorme por la aviación, la tecnología y la capacidad humana para crear máquinas increíbles. Por otro lado, una profunda desconfianza hacia la guerra, el militarismo y las consecuencias destructivas del progreso controlado. とにかく今日はいい天気とは言えないのかもしれないけど、多分郵便飛行やった連中からすると随分いい天気の方なんでしょうね。雨でも飛んだし、それからまして夜でも飛んだんですから、もっとボロい機体で。だから100人死んだって話がありますけど。 Estas tensiones no pertenecían solamente a Miyazaki, también formaban parte del Japón de posguerra. Después de 1945, Japón experimentó una reconstrucción económica sin precedentes. Durante las décadas de 1950 y 1960, el país pasó de la devastación de la guerra a convertirse en una de las economías más poderosas del mundo. 20代とか30代でそんなに年収300万ぐらいでも銀行がお金を貸してくれる、どんどん貸してくれるっていうそういう時だったから、すごい若いのにマンション2個も3個も持ってる人とかいっぱいいた。 Este periodo, conocido como el milagro económico japonés, transformó radicalmente la sociedad. Las ciudades crecieron rápidamente, la industrialización se aceleró, el consumo se convirtió en un símbolo de éxito y surgió una figura que definió gran parte de la identidad masculina japonesa durante décadas, el salaryman, el hombre dedicado casi por completo al trabajo, leal a la empresa, responsable del sustento familiar, disciplinado, pero también atrapado dentro de un sistema extremadamente exigente. 日本の労働慣行というのはあくまでその仕事に対して人が応募してつくのではなくて、その組織のメンバーになるという契約を結ぶような形になるんですね。なので、組織会社との、全く白紙の委任契約みたいな形で会社が大きな人事権を持って仕事をさせますと、そこまでお世話になった会社に対して辞めていくということは組織への裏切りだと思われてしまうので。 Sin embargo, este modelo masculino coexistía con expectativas igualmente rígidas para mujeres. Aunque cada vez más japonesas accedían a mayores niveles educativos, muchas seguían siendo orientadas hacia un ideal femenino profundamente arraigado en la sociedad japonesa, el de la buena esposa y madre sabia, Ryosai Kenbo, un modelo que enfatizaba el matrimonio, la maternidad y el cuidado del hogar como principales formas de realización femenina. En otras palabras, mientras los hombres eran impulsados hacia el mundo del trabajo y la productividad, muchas mujeres continuaban siendo definidas principalmente a través de su rol dentro de la familia. 私が20歳の頃には働くなんてことは
一つも考えたことありませんでした。女が働く、結婚したら専業主婦になるというのが私の夢でした。Sin embargo, bajo esta aparente estabilidad, comenzaban a surgir tensiones importantes. Cada vez más jóvenes experimentaban una creciente distancia entre las expectativas sociales que se proyectaban sobre ellas y sus propios deseos de autonomía, exploración personal e independencia. El crecimiento económico había traído prosperidad, pero también agotamiento, alienación y una creciente separación entre las personas y el entorno natural. そういうプレッシャーありますか？もう赤ちゃん産まないと、産みたかったら今だっていう。今の私は本当に子供が欲しいっていうわけでもなくて、この前も話してたんですけど、なんか精子バンクとかで精子を買って妊娠するっていうのも一つの方法じゃないっていうのは話してました。プログレッシブですね。結構日本ではそういう。そうですね。A esto se sumaban varios desastres ambientales que sucumbieron al país. Uno de los más conocidos fue la enfermedad de Minamata, provocada por décadas de contaminación industrial con mercurio, que afectó gravemente a las comunidades enteras desde los años 50. El progreso había mejorado la vida de millones de personas, pero también había demostrado tener un costo. Después de la guerra, Japón no solo reconstruyó sus ciudades y su economía, también comenzó a redefinir muchas de sus estructuras sociales. Durante las décadas de 1950 y 1960, la prosperidad económica permitió que cada vez más jóvenes permanecieran más tiempo dentro del sistema educativo. La adolescencia empezó a consolidarse como una etapa diferenciada de la vida, con sus propios espacios culturales y formas de consumo, entre ellos el manga. Las niñas y adolescentes japonesas comenzaron a convertirse en un público cada vez más importante para la industria editorial. その昔の漫画を子供になる私たちが読んでいたんですけれど、私が15か16になった時に講談社が新人漫画賞を募集したんですよ。で、その時びっくりして条件は全くないんでとにかく原稿を書いてください。Sin embargo, gran parte del manga shoujo temprano seguía reproduciendo ideales relativamente tradicionales sobre la feminidad, historias románticas, heroínas pasivas y narrativas orientadas hacia el matrimonio o la vida doméstica. 1950年代の後半に渡辺正子先生とか牧宮子先生、水野恵子先生、他にも何人かの女性作家が少女漫画誌に書いていました。作家の数が少なくて、大抵の男性作家が少女漫画を書いていたんですけれど、Pero esto empezó a cambiar radicalmente durante los años 70. Una nueva generación de mangakas, posteriormente conocida como el Grupo del Año 24, transformó por completo el género. Autoras como Moto Hagio, Keiko Takamiya o Ryoko Ikeda comenzaron a utilizar el manga shoujo para explorar conflictos psicológicos complejos, crisis de identidad, sexualidad, relaciones humanas ambiguas y la sensación de no encajar dentro de las expectativas sociales establecidas. We get girls manga and boys manga, shonen, shoujo. Boys is action, you can imagine lines, sports, winning, losing, samurai. And girls manga is more interior worlds, interior emotions, feelings of the heart, romance. And the style is very, very different. The one person who captures it all, and she did from the 1970s, is Hagio Moto. And she's been drawing manga for 50 years. We're really lucky to have her here tonight. La adolescencia dejó de ser simplemente una etapa de preparación para la adultez y se convirtió en un espacio propio, un territorio intermedio donde todavía era posible imaginar otras formas de vivir, amar y entenderse a uno mismo. Y es precisamente aquí donde la idea del shoujo adquiere una importancia fundamental. Susan Napier explica que el shoujo ocupa una posición intermedia. Existe entre la infancia y la adultez, entre la dependencia y la autonomía, entre la inocencia y la experiencia. Esta ambigüedad la convierte en una figura especialmente poderosa para pensar en cuestiones relacionadas con la identidad y el cambio. Muchas personas proyectan sobre ellas preguntas relacionadas con la construcción del yo y la posibilidad de imaginar nuevas formas de ser. Cuando Miyazaki comienza a desarrollar gran parte de sus obras más importantes durante las décadas de 1980 y 1990, esta transformación cultural ya había ocurrido. Sus protagonistas nacen dentro de una tradición que había empezado a considerar a las jóvenes no simplemente como futuras esposas o madres, sino como individuos completos, capaces de cuestionar el mundo que las rodea. Sin embargo, Miyazaki llevaría esa idea con una dirección muy particular.
ちゃんとした人間たちを描くこと本当に大事な考え方なんだよ。キャラクターを描いてると思ってるのか人間描いてると思いなさい。じゃあよろしく。Napier señala que las chicas de Miyazaki suelen ser mucho más decididas e independientes que muchas otras representaciones del anime. No están definidas por la confusión romántica ni por la pasividad. Son curiosas, valientes y activas frente al mundo que las rodea. Pero, quizá, lo más importante es que Miyazaki nunca las convirtió en heroínas perfectas. Tienen miedo, cometen errores, dudan de sí mismas, se sienten solas y aún así continúan avanzando. En una época marcada por la rigidez de los roles sociales, el agotamiento provocado por la modernización acelerada y la creciente desconexión con la naturaleza, estas protagonistas ofrecían algo diferente. No representaban simplemente un ideal femenino, representaban la posibilidad de otra forma de relacionarse con el mundo, más empática, más curiosa, menos dominada por la violencia y la competencia. Susan Napier llega incluso a sugerir que estas chicas funcionan como modelos alternativos de identidad, cambiando aspectos tradicionalmente asociados con lo femenino, como el cuidado y la empatía, con cualidades vinculadas a la independencia y la fortaleza. Quizá por eso siguen sintiéndose tan distintas, porque Miyazaki no estaba intentando crear personajes femeninos fuertes, en el sentido contemporáneo del término. Estaba intentando imaginar seres humanos capaces de vivir de otra manera, y para hacerlo, encontró en la figura del shoujo el lugar perfecto para comenzar. よくそんなこと考えるなと思ったんですよ僕は。まあいろんな今までねヒロインっていうのがいたけれど、ここまで地球的規模でねものを考えて自己犠牲で実現しようっていうのは。Hasta este punto, hemos visto cómo la figura del shoujo comenzó a transformarse dentro de la cultura japonesa, dejando de representar únicamente ideales tradicionales sobre lo femenino y convertirse en un espacio para explorar preguntas sobre la identidad, el crecimiento y la posibilidad de vivir de otra manera. Sin embargo, las protagonistas de Miyazaki siguen sintiéndose diferentes incluso dentro de esa tradición, y quizá la razón más importante es que ellas habitan mundos que funcionan bajo reglas distintas. Miyazaki is someone who knows how to craft an image in a way that's compelling. Si pensamos en muchas heroínas del cine o del anime, solemos encontrar personajes definidos por objetivos muy claros: derrotar al villano, salvar al mundo, encontrar el amor, demostrar su fortaleza. Pero las protagonistas de Miyazaki parece que están movidas por algo diferente. Mei simplemente quiere seguir a una extraña criatura que ha encontrado en el bosque. Kiki intenta descubrir quién es lejos de casa y encontrar un lugar donde pertenecer. Náusica busca comprender un mundo que todos los demás consideran hostil y aterrador. Sus historias rara vez giran alrededor de la conquista o la dominación. En cambio, están impulsadas por la curiosidad, la empatía y el deseo de comprender aquello que la rodea. Susan Napier propone que gran parte de esta diferencia surge de una característica fundamental de las obras de Miyazaki: su capacidad para hacer que lo extraño parezca familiar y que lo familiar se vuelva extraño. A esto, Susan Napier le llama el encantamiento del extrañamiento. Miyazaki utiliza la capacidad del anime para desafiar nuestra percepción habitual de la realidad y construir mundos que resultan exóticos y cercanos al mismo tiempo. You're with Nausicaa as she's flying. Right away, that's one of the themes that will become a motif in his films, is the excitement of flight and the wonder of it. And he makes you share that excitement. Son universos imaginarios con reglas propias, pero llenos de detalles cotidianos que nos permiten creer que podrían existir junto al nuestro. Pero lo interesante es que este recurso no solo transforma los escenarios, también transforma a sus protagonistas. En muchas historias fantásticas, el héroe entra en un mundo desconocido para conquistarlo, dominarlo o restaurar el orden. Los protagonistas de Miyazaki hacen exactamente lo contrario. Lo que hacen es intentar comprenderlo. Cuando Mei descubre a Totoro, no intenta explicar racionalmente qué es, ni demostrar su existencia, simplemente acepta el misterio. Su capacidad de asombro le permite relacionarse con ese mundo sin necesidad de controlarlo. En Kiki, Servicios a Domicilio, el hecho de que existan brujas es tratado con absoluta naturalidad.
La magia no es el conflicto central de la historia. El verdadero desafío para Kiki es mucho más humano. Aprender a confiar en sí misma, construir relaciones significativas, descubrir quién es cuando se encuentra lejos de todo aquello que conoce. Incluso Náusica, cuya historia transcurre en un mundo devastado por guerras y ecosistemas hostiles, se distingue por una característica poco común en muchos héroes. Su primera reacción ante lo desconocido no es el miedo ni la violencia, es la comprensión. Mientras otros personajes intentan destruir a los Omu, ella intenta entenderlos. Mientras los demás responden al conflicto mediante la guerra, Náusica busca la reconciliación. En este sentido, los mundos de Miyazaki funcionan como extensiones de sus protagonistas. Son espacios que recompensan la empatía en lugar de la agresión, la curiosidad en lugar del prejuicio, la convivencia en lugar del dominio. Napier señala que las protagonistas de Miyazaki son notablemente diferentes de muchas otras representaciones del shoujo, porque poseen una independencia y una capacidad de acción poco comunes. Sin embargo, esta fortaleza no surge de rechazar completamente la vulnerabilidad, sino de aprender a convivir con ella. Y quizá ahí reside una de las razones por las que estas películas siguen siendo tan memorables. 根っこにね、人間をちゃんと描くっていうのがあったと思うんですよ。だからそういうことで言うとね、だから面白かったわけで、だから宮崎駿っていうのはそういうことで言うとそこを未だにちゃんと真面目にやってる。No son heroínas porque nunca tengan miedo, son heroínas porque continúan avanzando a pesar de él. Thomas Lamer señala que gran parte de las obras de Miyazaki busca imaginar formas más equilibradas de relacionarnos con la modernidad y con el mundo que nos rodea. Sus historias no proponen dominar aquello que parece amenazante, sino encontrar maneras más humanas de coexistir con ello. Y tal vez eso es precisamente lo que hacen sus protagonistas. No intentan imponerse sobre el mundo, intentan formar parte de él. En una época donde muchas narrativas siguen asociando la fortaleza con la capacidad de vencer o controlar a otros, las chicas de Miyazaki proponen algo diferente, que también existe fuerza en escuchar, en cuidar, en intentar comprender aquello que parece extraño, porque quizá crecer no significa dejar atrás nuestra sensibilidad para sobrevivir en el mundo. Tal vez significa aprender a conservarla mientras encontramos nuestro lugar dentro de él. There was something exquisite. An old master dispenses with tools and dispenses with flourishes. They stop trying to impress and they do sort of a simple but beautiful gesture with the brush. And that's what it felt to me. It was an incredibly beautiful gesture with the brush. En 1988, mientras Japón se acercaba al final de la burbuja económica que había convertido al país en una potencia mundial, Hayao Miyazaki estrenó una película que, al menos en apariencia, parecía extraordinariamente sencilla. No había guerras, no había villanos, no había grandes batallas, solo dos hermanas pequeñas mudándose al campo mientras su madre permanece hospitalizada debido a una enfermedad prolongada. 特にヒーローでもヒロインも出ないスーパーガールも出ないね、そういうしかも日本のごく普通のその風景を舞台にした映画はエンターテインメントとして成立しないと思われてた時代ですから、その着想してから作るまでに15年ぐらいかかっています。 Y sin embargo, Mi vecino Totoro terminaría convirtiéndose no solo en una de las películas más importantes del estudio Ghibli, sino también en una de las obras más representativas de la visión de Miyazaki. Susan Napier señala que Totoro no debe entenderse simplemente como una fantasía nostálgica sobre la infancia. De hecho, citando una entrevista sobre la película, afirma que Totoro no es nostalgia, es una invitación a comprender aquello que hemos perdido, y quizá esa idea sea la clave para entender tanto la película como a sus protagonistas. A diferencia de muchos relatos infantiles, Mei y Satsuki no existen dentro de un mundo completamente seguro. Desde el inicio de la historia, ambas deben enfrentarse a una realidad dolorosa, la enfermedad de su madre, la incertidumbre sobre su recuperación, el miedo a perder a alguien importante. Pero Miyazaki nunca convierte ese sufrimiento en el centro absoluto de la historia. En lugar de ello, permite que sus protagonistas encuentren otras formas de relacionarse con el mundo. 日本の風景を僕自身が発見したんです。再発見したんです。それで僕は日本って国嫌いでしたから、
その自分の子供時代に対する手紙として日本の風景がもっと美しいっていうことを。Y es precisamente ahí donde aparece Totoro. Lo interesante es que Totoro nunca funciona como una solución mágica a los problemas de las hermanas. No cura a su madre, no elimina su miedo, no hace desaparecer la incertidumbre. Lo que ofrece es otra cosa. Ofrece compañía, asombro, consuelo, la posibilidad de que el mundo siga siendo un lugar lleno de misterio, incluso en medio de dolor. Y quizá eso es lo que vuelve tan particulares a las protagonistas de Miyazaki. Mei descubrió a Totoro porque sigue su curiosidad, porque está dispuesta a explorar, porque todavía conserva una apertura hacia aquello que no puede explicarse racionalmente. Satsuki, aunque más cercana al mundo adulto, también mantiene esa capacidad de aceptar lo extraordinario sin necesidad de dominarlo o comprenderlo completamente. Napier argumenta que las protagonistas de Miyazaki resultan creíbles precisamente porque poseen una gran complejidad emocional. Mei, por ejemplo, combina la obstinación típica de una niña pequeña con una sensibilidad que vuelve auténtica incluso la dimensión fantástica de la historia. Esto es importante porque Miyazaki no presenta a la infancia como una etapa idealizada o ingenua. Sus protagonistas experimentan miedo, frustración, celos, tristeza, pero también conservan algo que muchos adultos parecen haber perdido, la capacidad de maravillarse ante el mundo. En este sentido, Totoro también puede entenderse como una respuesta a ciertos cambios que estaban ocurriendo en la sociedad japonesa. Durante décadas de crecimiento económico acelerado, urbanización y desarrollo tecnológico, la relación cotidiana con la naturaleza había cambiado profundamente. テレビがなかった時代です。だから子供が表で元気に遊んでいた時代を考えて、そうするとあの時代になったんですね。で、風景そのものは自分の生活の周辺にあったものをいろいろ集めて見て、その当時まだあったもんです。La vida moderna ofrecía comodidad y prosperidad, pero también generaba una creciente sensación de desconexión con aquello que existía fuera de la lógica, de la productividad y del consumo. Miyazaki parece preguntarse entonces, ¿qué ocurre cuando dejamos de percibir al mundo como algo misterioso? ¿Qué perdemos cuando la naturaleza deja de ser una presencia viva y se convierte únicamente en un recurso? Totoro representa en muchos sentidos esa posibilidad perdida de convivencia. No es una fuerza que deba ser conquistada, ni un dios que exige control. Simplemente comparte el mismo espacio que los seres humanos. Existe junto a ellos. Y Mei y Satsuki pueden verlo precisamente porque todavía son capaces de relacionarse con el mundo desde la curiosidad y no desde el control. 日本の至る所から自分の町があるいは村がそのトトロのモデルではないかっていうふうにいう手紙が来ました。いやむしろそういう影響を一切遮断して。Tal vez por eso Totoro sigue emocionando a tantas personas décadas después, porque no nos habla de regresar literalmente al pasado. Nos recuerda algo mucho más difícil, que crecer no debería significar perder por completo nuestra capacidad de asombro, que la fortaleza no consiste únicamente en soportar el dolor, también implica conservar la sensibilidad necesaria para encontrar belleza, compañía y esperanza incluso en los momentos más inciertos, y quizá esa sea una de las características más importantes de las protagonistas de Miyazaki. No son extraordinarias porque estén destinadas a salvar el mundo, son extraordinarias porque incluso frente a la tristeza y el miedo siguen siendo capaces de abrirse a él. 自分自身が感じたもので作ろうと思いました。ですから映画は町の子供が見た田舎の世界です。 Si Totoro hablaba sobre conservar la capacidad de asombro frente al mundo, Kiki, Entregas a domicilio, aborda una experiencia mucho más cercana a la adolescencia, la incertidumbre de descubrir quién eres. Estrenada en 1989, en los últimos años de la burbuja económica japonesa, la película sigue a Kiki, una joven bruja de 13 años que debe abandonar su hogar durante un año para vivir de manera independiente en una ciudad desconocida. 結局皆さんと2人で話してどうしようとどういうものを作ろうかと。これで僕の方からね、皆さんいろんなものを作ってきたけれど少女の思春期ってやったことがないじゃないかと。それをやろうじゃないかと。これしたら皆さんがですね、彼は実はなんつったかな、自分の兄弟がその4人兄弟なんですけどね、全部男なんです。これで子供を作ったんだけど、その子供もね2人とも男。
つまりいわゆる女の子ってよく知らない。それどころか思春期の女の子について全くね、知識もそれからそういう経験もなかった。A diferencia de muchas historias sobre el crecimiento personal, el conflicto de Kiki no surge de una amenaza externa. No existe un villano que derrotar, no hay una profecía que cumplir. Su desafío es mucho más cotidiano: encontrar un lugar donde pertenecer, construir una identidad propia lejos de la seguridad familiar y aprender a confiar en sí misma. Y quizá por eso Kiki sigue siendo una de las protagonistas más humanas de Miyazaki. Como muchos adolescentes, Kiki se encuentra en un espacio intermedio. Ya no es una niña, pero tampoco es completamente adulta. Posee independencia, pero también inseguridad. Desea demostrar que puede valerse por sí misma, pero al mismo tiempo necesita el apoyo y la conexión con otras personas. 彼が言い出してね、じゃあどうやって作ったらいいのかな、その少女の思春期。それでね、皆さんがふと言い出したんですよ。そうだっつって。鈴木さんの娘、実は僕には娘がいましてね、ちょうどその時13歳だったんです。彼女がモデルにこの映画を作ったらどうだろうなんていうことを言い出して、これで僕はあの映画を作る時、自分の娘の話をね、随分皆さんにしました。で、それが結果ああいう映画になったんで、僕にとっても非常にあの作品はひとしお愛着深い作品ですよ。Es precisamente esta posición intermedia la que Susan Napier identifica como una de las características fundamentales de la figura del shoujo. El shoujo vive entre distintos estados del ser, entre la infancia y la adultez, entre la dependencia y la autonomía, entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Y pocas protagonistas de Miyazaki encarnan esta condición de manera tan evidente como Kiki. Lo interesante es que Miyazaki nunca presenta el crecimiento como un proceso lineal. Convertirse en adulta no significa simplemente volverse más fuerte o más competente. También implica enfrentar dudas profundas sobre uno mismo. A medida que avanza la película, Kiki comienza a perder aquello que parecía definirla. Pierde la confianza, pierde la motivación e incluso pierde temporalmente la capacidad de volar. Y es difícil no interpretar esta pérdida como una metáfora de algo que muchas personas experimentan durante la adolescencia y la vida adulta temprana: el agotamiento, la ansiedad, la creatividad, la confianza en uno mismo, el entusiasmo por aquello que amamos y la sensación de haber perdido aquello que antes parecía natural. ある時期、その自分でも自分の行動がわからないような時期が誰でも成長過程の中にあるんですよね。それをこうそれに理解と応援を送る映画を作ろうというふうに自分では自分のモチベーションをそこに定めました。 Lo importante es que Miyazaki nunca presentó esta crisis como un fracaso personal. Kiki no pierde sus poderes porque sea insuficiente. Los pierde porque crecer implica atravesar periodos de incertidumbre, porque construir una identidad también significa aceptar momentos de vulnerabilidad. Y quizá ahí reside una de las aportaciones más importantes de Miyazaki a la representación de sus protagonistas femeninas. Kiki no necesita convertirse en una heroína perfecta para demostrar su valor. No necesita ocultar sus inseguridades. No necesita demostrar constantemente que es fuerte. Su fortaleza surge precisamente de continuar avanzando incluso cuando duda de sí misma. Esto resulta especialmente interesante si recordamos el contexto social del Japón de finales de los años 80. Aunque cada vez más mujeres jóvenes accedían a mayores niveles educativos y nuevas oportunidades profesionales, muchas seguían enfrentándose a expectativas sociales tradicionales sobre su papel dentro de la familia y la sociedad. En ese contexto, Kiki representa una forma distinta de imaginar la independencia femenina, no como una negación absoluta de la necesidad de otros, sino como la capacidad de construir una identidad propia mientras se mantienen vínculos significativos con quienes nos rodean. A lo largo de la película, Kiki logra salir adelante no únicamente gracias a sus habilidades individuales, también gracias a las relaciones que establece. Ozono le ofrece un hogar y una oportunidad laboral. Tombo la ayuda a abrirse a nuevas experiencias. Úrsula la ayuda a comprender que perder la inspiración y la confianza es parte natural del proceso creativo y del crecimiento personal. Miyazaki parece sugerir que madurar no consiste en alcanzar una independencia absoluta, consiste en aprender a equilibrar autonomía y conexión, individualidad y comunidad. Por eso Kiki sigue siendo una protagonista tan cercana para muchas personas, porque su historia no trata sobre convertirse en alguien extraordinario. Trata sobre aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas,
que habrá momentos en los que dudaremos de nosotros mismos, y aún así podemos seguir adelante. Al final, Kiki no recupera su capacidad de volar porque haya derrotado a un enemigo. La recupera porque vuelve a confiar en sí misma, porque comprende que crecer no significa dejar atrás quién eres, significa descubrir cómo seguir siendo tú mismo mientras cambias. Y tal vez esa es una de las lecciones más importantes que Miyazaki ofrece a través de sus protagonistas, que la vulnerabilidad no es lo opuesto a la fortaleza. Muchas veces es precisamente el lugar desde donde comienza. プロデューサーの娘さんがいまして、ちょうどキキよりちょっと上ぐらいだったかな。で、その、生意気な手こずる娘を相手にしてですね、で僕は直接会ったこと一度しかなかったんですけど、プロデューサーからよく聞いてましたから。Es de mala educación hablar con una chica sin que te presentes, ni siquiera sabes quién soy. と戦って、その子たちが喜ぶ映画を作ってみせるってこう、どとしまな願望を持ってこう作った映画です。 Si Totoro habla de recuperar la capacidad de asombro y Kiki de explorar la incertidumbre de crecer, Náusica del Valle del Viento lleva a las protagonistas de Miyazaki hacia una pregunta mucho más ambiciosa: ¿cómo responder a un mundo en crisis? Estrenada en 1984, Náusica apareció en un momento marcado por profundas preocupaciones globales. La Guerra Fría seguía alimentando el miedo a una catástrofe nuclear. Los problemas medioambientales comenzaban a ocupar un lugar cada vez más importante en la discusión pública, y Japón aún convivía con memorias históricas relacionadas con la devastación provocada por la guerra y las consecuencias de una industrialización acelerada. 日本は未曾有の好景気の中にいたんです。未曾有の好景気、未曾有じゃないですよ。未曾有の好景気。で、浮かれていましたけれども、破局はもう目に見えていた。 El mundo de Náusica refleja mucho de estas ansiedades. 1000 años después de una guerra conocida como los 7 días de fuego, gran parte de la Tierra ha quedado contaminada. Un inmenso bosque tóxico cubre el planeta. Criaturas gigantes recorren territorios que los seres humanos consideran hostiles, y distintas naciones continúan recurriendo a la violencia para garantizar su propia supervivencia. Sin embargo, lo verdaderamente interesante no es el escenario. それでこの人間と自然とのバランスやこの星の問題や生と死の問題というのが描くに足るモチーフだと僕は思ったんです。それで攻撃的な自然やそれから愚かなままの人間やその世界の2つの世界の真ん中に立っているヒロインを作ろうと。それは神の信託を告げる。 Es la protagonista que Miyazaki decide colocar en el centro de él. En otro tipo de historia, este mundo probablemente estaría dominado por guerreros dispuestos a derrotar monstruos y vencer enemigos, pero Náusica responde de una manera completamente distinta. Su primera reacción frente a lo desconocido no es el miedo, es la curiosidad. No busca destruir el bosque tóxico, intenta comprenderlo, no considera a los Homu simples amenazas, intenta comunicarse con ellos. No ve la violencia como una solución inevitable, busca formas de reconciliación. Susan Epier sostiene que muchas de las protagonistas de Miyazaki funcionan como modelos alternativos de identidad, combinando independencia y capacidad de acción con empatía y sensibilidad hacia los demás. Náusica representa probablemente el ejemplo más claro de esta idea. Su fortaleza no surge de dominar a otros, surge de comprenderlos. Esto resulta especialmente significativo porque desafía muchas concepciones tradicionales del heroísmo. Nausicaa is the voice of ecological sanity. She's the figure out of mythology who can build a bridge between the species that everyone can live in peace. En numerosas narrativas, el héroe triunfa gracias a su capacidad para imponerse sobre aquello que amenaza el orden establecido. Náusica propone una lógica completamente diferente. No intenta conquistar el mundo, intenta sanar la relación entre seres humanos y naturaleza. Y esta diferencia transforma por completo la historia, porque Miyazaki no presenta a la naturaleza como un enemigo. A medida que avanza la película, Náusica descubre que el bosque tóxico no está destruyendo el planeta, está intentando purificarlo. Los verdaderos responsables de la crisis han sido los propios seres humanos y su incapacidad para convivir con aquello que no comprenden.
The ecological message in this is very clear. This is a post-apocalyptic world. And in Nausicaa, Miyazaki is beginning to develop these themes and exploring them for the first time. Esta preocupación refleja muchas inquietudes presentes en el Japón contemporáneo de Miyazaki. Casos como la enfermedad de Minamata habían mostrado las consecuencias devastadoras que podía tener el desarrollo industrial descontrolado. Al mismo tiempo, la memoria de Hiroshima y Nagasaki seguía proyectando una larga sombra sobre la percepción japonesa del poder destructivo de la tecnología y la guerra. Náusica parece surgir precisamente desde ese contexto, no como una figura destinada a restaurar un orden perdido mediante la violencia, sino como alguien capaz de imaginar una relación distinta con el mundo. Tomás Lamer señala que gran parte de la obra de Miyazaki busca alternativas a las formas más agresivas de la modernidad tecnológica. En lugar de proponer el rechazo absoluto del progreso, sus historias exploran maneras más equilibradas y responsables de coexistir con él. Náusica encarna perfectamente esta idea. No rechaza el conocimiento, no rechaza la tecnología, pero insiste en que ambas deben estar acompañadas por la empatía y la responsabilidad ética. Y quizá eso explique por qué Miyazaki eligió a una joven para ocupar este papel. La figura en los shoujo representa un espacio abierto al cambio. Todavía no está completamente integrada dentro de estructuras rígidas de poder. Todavía puede cuestionar aquello que otros consideran inevitable. Susan Epier señala que esta posición intermedia convierte al shoujo en una figura especialmente poderosa para imaginar nuevas posibilidades de identidad y transformación social. Náusica no salva al mundo porque sea más fuerte que las demás. Lo salva porque es capaz de imaginar algo diferente, porque se niega a aceptar que la violencia sea la única posible respuesta, porque conserva la capacidad de escuchar incluso cuando todos los demás han dejado de hacerlo. Y quizá esa sea una de las contribuciones más importantes de Miyazaki a través de esta película, la idea de que la empatía no es una debilidad. Tener compasión no es ser ingenuo. El cuidado hacia otros no representa una forma menor de heroísmo. Al contrario, en un mundo atravesado por conflictos, miedo y destrucción, tal vez sean precisamente estas cualidades las que más necesitemos, porque Náusica nos recuerda que algunas de las personas más capaces de cambiar el mundo no son aquellas que buscan dominarlo, sino aquellas que primero intentan comprenderlo. そのナウシカが一番楽観的だというふうには思っていません。基本的に僕は何も変わってないと思ってる人間なんですけどね。ただ映画の終わりにそういうカタルシスがあったことは事実ですが、できるだけカタルシスのない映画を作ろうとその後いろいろ努力してるもんですから、そういうつまり一番楽観的に見えるのかもしれません。ナウシカという映画の袋を閉じるためにああいう形にせざるを得なかったんです。Después de recorrer películas como Totoro, Kiki, Servicios a Domicilio y Náusica del Valle del Viento, resulta fácil entender por qué tantas personas consideran que las protagonistas de Miyazaki son diferentes, pero también vale la pena preguntarnos algo más. ¿Hasta qué punto son realmente revolucionarias? Y es difícil no encontrar evidencias de ello. Náusica rechaza la violencia incluso cuando todos a su alrededor la consideran inevitable. Kiki atraviesa una crisis de identidad sin que la historia reduzca sus problemas al romance o a la necesidad de aprobación masculina. Satsuki y Mei enfrentan el miedo y la incertidumbre con una complejidad emocional poco común en muchas narrativas dirigidas a la infancia. Sin embargo, las obras de Miyazaki también han sido objeto de otras interpretaciones. Algunos críticos han señalado que muchas de sus protagonistas siguen asociadas a características tradicionales vinculadas con lo femenino, la capacidad de cuidar, la empatía, la mediación, la sensibilidad hacia los demás. Desde esta perspectiva, podría argumentarse que Miyazaki no rompe completamente con ciertas expectativas tradicionales sobre el papel de las mujeres, más bien revaloriza cualidades que históricamente han sido consideradas femeninas. Pero quizá esa sea precisamente una de las razones por las que sus protagonistas resultan tan interesantes, porque Miyazaki nunca parece intentar demostrar que sus personajes son fuertes imitando modelos masculinos tradicionales. 僕は日本的なものを作ろうとかそういうことで作ったんじゃありません。自分たちの周りにいる子供たちに見せたいと思って作ったんですから。ただアメリカの人たちは顔なしが理解できないとか、湯婆婆がやっつけるのかと思ったらやっつけなかったとか、そういうことで映画というエンターテインメントという枠に縛られている人たちがものすごく多いんですね。作ってる人間たちも見る側も。
それは実は日本にもたくさんあると思うんです。 Sus protagonistas no necesitan convertirse en guerreras invulnerables, ni rechazar completamente su sensibilidad emocional, ni ocultar sus dudas para ser tomadas en serio. La fortaleza de Náusica surge de su capacidad para comprender, la de Kiki de aceptar su vulnerabilidad y seguir adelante, la de Satsuki de asumir responsabilidades sin perder su ternura. En ese sentido, Miyazaki parece cuestionar la propia definición de lo que entendemos por fortaleza usando mujeres, y quizá esa sea una de las contribuciones más importantes, la idea de que la empatía no representa una debilidad, que el cuidado hacia otros no es una cualidad menor, y que la capacidad de escuchar, conectar y comprender también puede transformar el mundo. Tal vez por eso continúan conectando con audiencias de distintas generaciones, porque sus conflictos rara vez dependen de elementos extraordinarios. El miedo a perder a alguien importante, la dificultad de descubrir quién eres, la sensación de no encajar y la necesidad de encontrar esperanza en medio de la incertidumbre son experiencias profundamente humanas, y Miyazaki las aborda sin cinismo, sin idealizar completamente a sus personajes, pero también sin castigar su capacidad de cuidar y de confiar en otros. Las protagonistas de Miyazaki no nos enseñan cómo convertirnos en héroes, nos enseñan algo mucho más difícil, cómo atravesar la incertidumbre sin renunciar a la empatía, cómo crecer sin perder la capacidad de maravillarnos con el mundo y cómo seguir abiertos a los demás, incluso cuando sería más fácil cerrarnos. Quizá por eso sus historias siguen sintiéndose tan actuales, porque más que hablarnos sobre quiénes deberíamos ser, nos recuerdan quiénes no queremos dejar de ser. その時にたくさんお客さんが入って話題になったっていうことよりも、僕らのその願いというのは、この、作った映画をですね、見た子どもたちが親になった時に自分の子どもたちにも見せたいと思うような映画を作ることだと思うんですね。 ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.